Pero lo hermoso es que Cristo también le pidió 3 veces: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. En otras palabras, Cristo en ese momento estaba restableciendo completamente a Pedro para la obra que tendría para con él. Hermano, qué grande es la misericordia de Dios. Que a pesar de que podamos en un momento dado traicionarlo hasta de forma repetitiva, si nos arrepentimos de corazón, como hemos dicho, Él no solamente nos perdona, sino que te va a dar nuevas oportunidades para servirle. Hemos llegado al final, hermanos, de esta serie de sermones que iniciamos en el mes de junio y que desarrollamos casi de una forma ininterrumpida, el pastor Eduardo mayormente, y en algunas ocasiones me tocó a mí, acerca de los encuentros con Jesús basados en el Evangelio de Juan. En este capítulo 21, el mismo es considerado como si fuera un epílogo de dicho Evangelio. Un epílogo, ¿verdad? Es cuando tú le añades como algo adicional a un libro que ya antes de eso había concluido. Porque en los versículos 30 al 31 del capítulo anterior, Juan ya había dicho: y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. En este capítulo 21, en este epílogo, ¿qué hace el evangelista? Él busca no solamente atestiguar una vez más, a través del relato de un nuevo milagro, que Jesús es quien dijo ser, el Mesías y el Señor prometido, sino que también nos enseña, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que Cristo espera de nosotros un amor incondicional. Cristo espera de nosotros un amor incondicional. Con respecto a este amor, un ministro del siglo XIX llamado Juan Carlos Fraile dijo lo siguiente: quizá esta parezca una pregunta sencilla a primera vista. ¿Me amas? En un sentido lo es. Hasta un niño puede entender el amor y decir si ama a alguien o no. Sin embargo, en realidad es una pregunta muy profunda. Podemos saber mucho, hacer mucho, afirmar mucho, hablar mucho, trabajar mucho y dar mucho. Pasar por muchas cosas y hacer una gran ostentación de nuestra religión. Y no obstante, estar muertos ante Dios por falta de amor y acabar en el infierno. ¿Amamos a Cristo?, dice Juan Carlos Fraile. Esta es la gran cuestión. Sin esto, nuestro cristianismo carecerá de vitalidad. Seremos como figuras de cera, como animales disecados en un museo, como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Donde no hay amor, concluye él y dice, no hay vida. Y por eso es que he titulado este mensaje en esta ocasión: Jesucristo, un Señor que espera nuestro amor incondicional. Y este tema es desarrollado en este último capítulo a través de un encuentro que tiene Jesús con sus discípulos en 3 etapas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, van a ser nuestros puntos. La primera etapa, Jesús con sus 7 discípulos, luego Jesucristo con Pedro, y finalmente Jesucristo con Pedro y el discípulo amado. De modo que veamos, en primer lugar, Jesucristo y sus 7 discípulos. Como ya hemos leído, en los versículos 1 al 2, se narra, Juan introduce este epílogo hablando de una manifestación más, una ocasión más en la que Cristo resucitado se dio a conocer a sus discípulos que estaban, dice el texto, junto al mar de Tiberias, que según los comentaristas es una referencia al mismo mar de Galilea que se menciona en otros pasajes de los evangelios. Y de los 7 discípulos se identifican a 5, a Pedro, a Tomás, a Natanael y a los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, eran hermanos. Y hay 2 discípulos más del cual no se menciona el nombre de ellos. En el versículo 3 vemos cómo ellos están ahí en la playa, recuerden, ellos eran pescadores, y Pedro les dice a ellos que quiere intentar pescar. Había una situación en ese momento de necesidad, y Pedro decide tomar la iniciativa diciendo, me voy a pescar, versículo 3. Y ellos deciden entonces acompañarlo con él en esa labor de pesca. Ahora, hermano, no es como ahora, ¿verdad?, que uno se va a pescar por hobby. Los que no son pescadores, sino que aprovechan eso como un deporte, a ver qué puede pescar y para de una vez, si pesca algo, subirlo en las redes y que la gente lo felicite. No.
Estamos hablando de que ellos necesitaban pescar para comer. Es que sin eso no iban a comer nada, iban a pasar hambre. Y por eso los discípulos se disponen a ir junto con Pedro a intentar conseguir pescados. Dice el versículo 3 en su segunda parte, fueron y entraron en la barca y, como les decía, miren que no era un hobby, que ellos se pasaron toda la noche tratando de pescar y no consiguieron nada. Eso no era un hobby, hermano, eso era un trabajo difícil. Y peor aún, porque a veces tú dices, bueno, un trabajo difícil, pero conseguir lo que buscaba. Óyeme, lo más duro es tú trabajar por horas y horas. ¿Tú no le ha pasado eso? Que usted está en un proyecto por horas y horas, se desvela, no duerme, y al final no era eso lo que querían. O no se dio como usted esperaba, fracasó el proyecto. Eso le sucedió a estos discípulos. Se pasaron toda la noche tratando de pescar, necesitando esos alimentos para comer, para sobrevivir, y no encontraron nada. Este relato se parece mucho a otro relato que se menciona en Lucas capítulo 5, donde, recuerdan, también sucedió eso, que los discípulos estaban pescando y no encontraban, no tenían éxito. La diferencia es que en el relato de Lucas capítulo 5, los discípulos sabían que ahí estaba Jesús. Pero en este relato de Juan 21, Jesús, aunque estaba cerca de ellos no estaban conscientes de la presencia de su Señor. Ellos no sabían que en medio de esa dificultad, en la que pasaban los minutos, las horas, en medio de toda esa situación tan difícil, ellos no entendieron, no se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Y miren lo que dice el versículo 4, mis hermanos. Cuando ya amanecía, o sea que eso fue algo sin parar. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Ahí estaban estos 7 discípulos, hermanos, necesitando pescar para comer, esforzándote toda la noche, pero no habían conseguido ni un solo pescadito. Y en ese momento Jesús estaba con ellos. De la misma manera que Jesús está con nosotros, aunque muchas veces no estamos conscientes de su presencia en medio nuestro. Creemos que estamos solos, creemos ya que calamidad. Yo veo que no consigo nada. Pero Cristo está con nosotros, aunque no estemos apercibidos de su presencia. Y cuando parece que todo el esfuerzo de estos hombres estaba condenado a su fracaso, entonces vemos a Jesucristo actuando a favor de ellos. Noten, Cristo actuando y la manera tierna, la manera amable en la que Cristo interviene. Él actúa, Él decide actuar, pero como muchas veces hace el Señor con nosotros, sin eliminar nuestro esfuerzo humano. O sea, aquí no vemos a Cristo que aparece y dice, miren, olvídense que ya van a llegar los pecados solos a la arena. No, Él dice, sigan trabajando, ahora háganlo en la manera en que yo les digo que deben de hacerlo. Versículo 5. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Y hallaréis pesca, sí. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. O sea, ellos decidieron hacerle caso a Jesús sin saber que era Él. ¿Y qué vino como consecuencia? Una respuesta sobrenatural. Ya que de estar por horas y horas interminables sin conseguir absolutamente nada, simplemente por seguir la orden de Jesús, encontraron tantos pescados que no podían subirlos por las redes. No podían subirlos. Y es en ese contexto que dice el pasaje que uno de los discípulos se da cuenta de lo que sucede y reconoce la identidad de aquel que le dio la orden. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Este discípulo a quien Jesús amaba, hermanos y amigos, era el mismo apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Él habla en tercera persona, pero se refiere a él mismo. Y en la forma del grito, como ha señalado un comentarista, hermano, se siente que no fue simplemente, ay, pero mira, pero resulta que es Jesucristo. No,
fue una emoción que llenó de gozo el corazón de este discípulo. Es como cuando, no sé si algunos de ustedes han visto a veces por las redes, y físicamente, cuando usted se encuentra con alguien que usted no estaba esperando, alguien que usted ama mucho, la persona que usted más ama, y de repente se le aparece, estaba de viaje o estaba en una misión. La verdad que eso es emocionante. A mí me pasa, hermano, que yo soy medio llorón a veces. Y a veces yo estoy en el aeropuerto esperando a alguien y nada más de ver a la gente llegando adelante y cuando se encuentran, ¿tú no lo has visto? Y se ponen a llorar. Yo a veces me pongo a llorar a veces. Es emocionante cuando uno se encuentra con eso. Imagínense si es eso emocionante con una persona que tú quieres, ¿cómo no debería ser encontrarse cara a cara con el Señor Jesucristo, con el Salvador, con aquel a quien ama nuestras almas? Al gritarle Juan a Pedro que era Cristo, imagínense la emoción. ¿Te has visto que en la emoción a veces tú haces cosas como que no tienen sentido? ¿Qué le dice Juan a Pedro? Es el Señor. Pedro, cuando ve que el Señor deja todo, se pone la ropa de faltaba y se tiró al mar. Pero ven acá, pero él está ahí y él te dijo que recogiera los peces. Pero hermano, es que en la emoción de saber que Cristo estaba ahí, él actuó con esa impulsividad que le caracterizaba. Y dice al final del versículo 7 que se ciñó la ropa y se echó al mar. Los demás discípulos, que también amaban a Cristo, sin embargo, actuaron de una forma más racional. ¿Por qué? Porque ellos estaban con las redes ahí y con esos peces, 153. Ellos decidieron concluir el trabajo hasta que volvieron a tierra para poder recoger toda esta cantidad de peces. Dice el versículo 8, los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Estaban ahí mismo, 0.1 kilómetros. Ahora bien, hermano, mire qué interesante. Pedro se tira al mar para ver a Cristo. Ahí mismo los discípulos terminan también lo que están haciendo y llegan a la orilla. Pero resulta que cuando llegan a la tierra se encuentran de que Cristo, quizás de una forma milagrosa, ya le tenía un pescado que los estaba preparando junto con pan para dárselo a ellos de desayuno. O sea, no había nada en la playa. Ellos se tiran al mar a buscar los peces y cuando vienen y recogen resulta que ya hay un desayuno que se está casi terminando de preparar. Pan y un pescado. Ellos fueron al mar a buscar pescados porque no había. Pero al regresar a tierra, Cristo mismo les estaba cocinando aquello que les faltaba. ¿Y quién cocinó esto? Jesucristo. Él fue mi cocinero. Y el mismo Cristo dice en el versículo 9, entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas y ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Hermanos, es bueno que cuando leamos la palabra tratemos de ponernos en el lugar, en la escena. O sea, Jesucristo resucitado, el Señor del universo, el creador de todas las cosas, el Rey eterno, estaba en ese momento preparándole desayuno a sus discípulos. Él no mandó a otro, él mismo estaba preparándole desayuno, mostrándole que él tenía cuidado de sus necesidades temporales y dándoles a ellos y a todos nosotros un extraordinario ejemplo de que no importa en la condición en que nos encontremos, nosotros estamos llamados siempre a servir, hermanos. Ay, pero que yo soy gerente. Tú no eres nada. ¿Quién tú eres? Tú no eres nadie. Cristo era el Salvador del universo, el creador de todas las cosas. Y preparó desayuno a sus discípulos. Y Él nos enseña que estamos llamados a servir. Y oigan esto, llamados a servir aún a personas que no se merecen nuestros servicios. Pues dirá, ay, qué buena idea que usted me ha dado, pastor, ahora voy a servir. Cada vez que lleguen mis amigos a la casa, yo mismo voy a cocinar. Hermanos, ¿qué habían hecho los discípulos hacía algunas semanas antes? ¿Qué habían hecho? Habían abandonado a Jesucristo. O sea, en el momento más crítico, en el momento que tú más necesitas de lo que son tus amigos para que estén al lado tuyo,
para que se la jueguen por ti o para que te den consuelo en medio de lo que te espera, en ese momento específico, dice la palabra, dice en el Evangelio que todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Y uno de ellos, Pedro, lo negó. Y a pesar de que estos discípulos hicieron eso, o sea, pónganse a pensar, ese es el acto de traición más grande que pudieron haber hecho. Y que usted puede hacer por un amigo. Que en el momento más difícil, usted lo suelta en banda. Sin embargo, a pesar de todo eso, hermanos, Jesucristo estaba ahí, ministrándole, dándole su presencia, dándole fortaleza, y estaba inclusive preparándole desayuno porque tenía cuidado de las necesidades temporales de sus discípulos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos de imitar. Hermanos, nosotros no somos mayor que Cristo. No somos mayor que Cristo. Hay personas, hermanos, que si le va bien en algo, como que ustedes han visto, como que cambian, creen que son de otro planeta, hasta que pierden lo que tienen, o hasta la que le llega la enfermedad, o hasta que le llega la vejez. Y qué duro es cuando una persona ha hecho de ese esquema de vida, lo ha tomado y lo ha puesto en el lugar de Dios y ha actuado como si fuera superior a los demás mortales. No, hermano, todos vamos a enfermarnos. Muchos puede que pierdan lo que tienen. Todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. Y lo que hiciste en tu vida, hermanos, ¿para qué servirá? Mi amigo, lo que hiciste en tu vida, ¿para qué servirá? Sigue diciendo la palabra aquí que Cristo pidió que trajeran algunos de los pescados que se habían conseguido. Y Pedro obedece rápidamente tomando la iniciativa. Versículo 10. Traed algunos de los peces que habéis pescado ahora, le dice Cristo. Simón Pedro entonces sube a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. El autor quiere ser bien específico para que se entienda la naturaleza del milagro y dice de manera especial la cantidad de peces y cómo esa red, como quiera que sea, de una forma también milagrosa no se rompió. Cristo entonces, luego de cocinarles, entonces los invita a comer. En ese momento nadie tenía duda de la identidad de Él. Y vemos entonces que Cristo no solamente le prepara el desayuno, sino también que Él se lo reparte. Hermano, ¿quién es que reparte? Y sobre todo en ese contexto, ¿quién era que repartía el alimento? Eran los siervos. Eran las personas de más baja categoría. Y Cristo, que ya estaba inclusive resucitado en toda su gloria, sin embargo le sirvió a sus discípulos. Versículo 12, venid y desayunad. Y ninguno se atrevió a preguntarle diciendo quién eres, sabiendo que era Jesús. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Y esta primera parte concluye con el comentario del versículo 14. Dice que esta es la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. A los discípulos como grupo, recuerden que se menciona cuando se le apareció a los discípulos que no estaba Tomás, luego se aparece estando Tomás, y luego esta es la tercera aparición que narra específicamente el evangelista Juan a nivel de grupo. Una vez atestiguado ante los discípulos, una vez más, que Jesús era el Mesías y el Señor, Cristo entonces pasa a tratar específicamente con Pedro. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto Jesucristo y los 7 discípulos. Ahora en segundo lugar, Jesucristo y Pedro. Recuerdan, hermanos, que en Juan capítulo 13, versículo 36, sucedió la siguiente conversación. Cristo está diciendo, me van a entregar. Yo voy a ser hecho prisionero. Ustedes me van a abandonar. Pedro le dijo en esa ocasión, Señor, ¿a dónde tú vas? Jesús le dijo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué yo no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió, ¿tú darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me niegue 3 veces que me conoce. Imagínense lo que debió sentir Pedro con esta respuesta. Pero dice la palabra que él insistió, no, yo voy a dar mi vida por ti. Y él terminó entonces negando a Cristo en esa noche que fue hecho preso. Incluso dice la palabra que con maldiciones y con juramentos, diciendo que yo no conozco a ese hombre. Óigame, una cosa increíble, no simplemente no.
con maldiciones y juramentos. O sea, que Pedro maldijo a Jesucristo y juró no conocer a Cristo. Ahora jurar no es nada, pero cuando estás hacía un juramento en esa época, eso era como un contrato. Eso es lo mismo que firmar un contrato al día de hoy. Pedro maldijo a Cristo y con juramento dijo, yo no conozco a ese hombre. Al igual que Judas, Pedro traicionó a Jesucristo, porque no ve el caso de Judas. Pero hermano, Pedro lo traicionó, todos lo traicionaron de una manera u otra. Aunque a diferencia de Judas, sin embargo, dice la palabra que luego de que Pedro lo negó 3 veces, lloró amargamente y dio muestras de un genuino arrepentimiento. Porque miren, amigos, no hay un pecado tan grande que usted pueda haber cometido que el Señor no pueda perdonarlo si usted se arrepiente. Hay personas que dicen, es que ya no hay misericordia para mi pastor, si usted sabe lo que yo he hecho. Mire, es más, a mí ya no yo creo que ya yo he paseado por todos los pecados de este mundo. No hay pecado más grande que maldecir a Cristo. ¿Qué pecado más grande puede haber que negar a Cristo? Pero no hay pecado tan grande que se haya cometido que Cristo no te lo perdone si tú te arrepientes de tu pecado. Arrepiéntete de tus pecados y Cristo te perdonará. Aunque lo hayas negado 1000 veces que le conoces. De modo que Cristo ahora, que está en esta playa y está en este momento hablando con Pedro, Él quiere que Pedro se sienta que ha sido restaurado en su relación con Él. Porque hermanos, y yo sé que a todos nos ha pasado, Dios nos perdona, pero a veces la consecuencia del pecado se queda ahí, ¿verdad? Y tú te sientes como, bueno, yo sé que me perdonó, pero oye, que fue fuerte lo que yo hice. Y tú te quedas como con ese sentimiento de culpa. Cristo quiere que Pedro se sienta que ha sido restaurado y quiere confirmarlo para la obra que tendrá con él más adelante. Increíble, hermano, la misericordia de Cristo para con Pedro. Como dice un autor, y vean esto, hermanos, al igual que muchos creyentes, Pedro fácilmente podría haber cedido a esta idea. He pecado y por lo tanto estoy excluido. Ya no hay esperanza para mí. Pero Jesús le demuestra que no es el caso. Le vuelve a enseñar la misma gracia perdonadora que había revelado al principio y mantenido durante toda su relación. El poder de la gracia restauradora se demuestra, dice este autor, de manera dramática en la diferencia entre el Pedro de los Evangelios y el Pedro en el libro de los Hechos y sus epístolas. Para los hijos de Dios, el fracaso nunca es el final. Porque alguien puede decir, no, pastor, pero lo mío es peor. ¿Por qué? Porque yo metí la pata y hice todo eso siendo creyente. Pero como dice este autor, para los hijos de Dios, el fracaso nunca es el final. El propósito mismo del Evangelio es la restauración. Y nada se interpondrá entre Dios y el cumplimiento de este propósito. Aunque tú seas creyente y hayas caído a lo más bajo, si vienes a Cristo buscando misericordia, la gracia de Dios te perdonará y te restaurará para la gloria de su nombre. Porque hermano, al final todos estamos en este barco. Todos somos gente con enfermedades espirituales, con necesidades. Todos pecamos de una manera u otra. Todos necesitamos día a día la gracia perdonadora y la gracia restauradora. No importa dónde hayas caído, Cristo te perdona y Cristo te restaura. Pero esta es una restauración en la que Cristo, miren esto, qué interesante, Cristo trata con el corazón de Pedro. No es simplemente Pedro, ya, yo te perdono, vamos para adelante. No. Cristo quiere tratar con el corazón de Pedro. Para que él entienda, y oigan esto es importante, el costo que le supondrá cumplir su misión. Y así como Pedro negó a Cristo, ¿cuántas veces? 3 veces. El Señor le pregunta, ¿cuántas veces que lo ama? 3 veces. Por lo que Pedro tiene que responderle la misma respuesta 3 veces. Para Cristo entonces, confirmaron la misión que tiene 3 veces. O sea que es de 3 a 3 a 3 a 3 a 3. Versículo 15. Cuando hubieron acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y así la segunda vez le pregunta, ¿tú me amas? Pedro le dijo, Señor, pero tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dice Cristo. En la primera pregunta, Cristo le dice, ¿tú me amas más que estos? ¿Tú me amas más que estos? Es decir, que si lo amaba más que el resto de los discípulos. Como dice el autor, la pregunta era muy apropiada porque Pedro se había jactado, Mateo 26:33, diciendo, aunque todos te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Así fue que dijo Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, yo estoy por encima de todos estos. Con una autoevaluación totalmente injustificada, dice este autor, se había colocado por encima de los otros. Esta confianza en sí mismo había producido su derrota. Por ello, en presencia de estos hombres, ahora él debe hacer su confesión ahora. Tú dijiste eso y tú caíste más bajo que los discípulos. Tú me amas más que estos. Y noten la respuesta de Pedro. Una respuesta también modesta. Si hubiera sido Pedro ante la que hubiera dicho, claro que yo te amo más que todos estos. Esa no fue la respuesta de Pedro. Pedro dijo, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, él no añadió más que todos estos. Él estaba ya en otra etapa en ese momento. Ya él estaba más humilde, ya él estaba con otra actitud. Y Cristo le repite 2 veces más la pregunta. Y como leímos en el texto, en la tercera ocasión, él se llena de tristeza y dice, Señor, pero tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Una nota al margen, y es que algunas personas ven en las preguntas de Cristo y la respuesta de Pablo como si hubiese una distinción, porque hay un juego de palabras en el griego. A veces la palabra amor se traduce como, viene de la palabra griega ágape, a veces viene de la palabra fileo, y muchas veces se asocia la palabra ágape como el amor superior de Dios, la palabra fileo como un amor más de familiaridad, que tiende a ser un tanto inferior. Y por eso es que en las Biblias de las Américas dice, tú me amas, le dice Cristo, y Pedro responde, yo sí, Señor, yo te quiero. Y la tercera vez Cristo le dice, Pedro, tú me quieres. Entonces, por eso es que hay esa distinción en nuestra versión. Aunque, hermano, es interesante a veces tomar en cuenta la etimología de la palabra, a veces también hay que tener cuidado, porque podemos hacer de eso toda una distinción de cosas que a veces no es real, porque a veces hasta en el lenguaje normal en español, a usted no le ha pasado que usted le dice, mi hijo, yo te amo y te adoro, pero hermano, eso no quiere decir que vamos a analizar ahora, amar es una cosa y adorar, no, usted le está diciendo lo mismo, lo que pasa es que usted está usando la riqueza del lenguaje, a veces usted usa diferentes términos para enfatizar algo. Y por eso yo coincido con buenos eruditos que entienden que lo que aquí ocurre es un juego de palabras que enfatizan la misma idea. Así como la respuesta de Cristo no fue la misma, porque Cristo le dice una, pastorea mis ovejas. En la otra le dice, apacienta mis corderos. Y en la otra dice, pastorea mis ovejas. O sea que vamos a buscar una distinción entre pastorear y apacentar, entre ovejas, entre corderos. No, hermanos, es un lenguaje rico en palabras que se da en griego, también se da en español, para hablar de la misma, muchas veces de la misma idea. Cierro el paréntesis. El punto aquí, hermanos, es que Pedro tuvo que responderle a Cristo 3 veces que lo amaba. Y en la manera en que lo hace, aunque de una forma modesta, como dijimos, él reafirma, y oigan esto, que a pesar de su estrepitosa caída, a pesar de sus torpezas, a pesar de sus dudas, a pesar de su negación, su amor era tan real que él apeló al hecho de que Cristo aún sabía lo que había en su corazón. Ahora, Cristo se le pregunta, ¿tú me amas? Y Pedro tuvo que responderle, ¿verdad? De una forma verbal, de una forma audible. Porque, hermanos, así como no es suficiente que tú le digas a tu esposo o tu esposa, mira, yo te amo, el día que te cases, y más nunca se lo digas. Pero hace 20 años que tú no se lo dices. Bueno, pero yo se lo dije una vez ya, ¿y cuántas veces que hay que decirlo? Y fue verdad esa vez. ¿Cómo usted cree que el otro tomaría eso? Como que no está bien, ¿verdad? Así como no es suficiente expresarle tu amor a la persona que amas, por el hecho de que lo hiciste una sola vez, así tampoco debe ser para con nuestro Señor Jesucristo, aunque Cristo sepa lo que hay en nuestros corazones. La repetición de las palabras, oigan esto,
la repetición de las palabras de afecto afianza más y mejor el vínculo del amor. ¿Tú no sabías eso? La repetición de las palabras de afecto afianza más el vínculo de amor. Claro, es verdad que hay gente que ama de palabra y no de corazón, eso es verdad. Pero si usted ama a una persona, a un hijo, a un amigo, el hecho de usted mostrar su aprecio y repetírselo de nuevo y repetírselo, ¿qué va a pasar? Que eso va a afianzar ese vínculo de amor que usted tiene con esa persona. Y por eso es que debemos, los creyentes, decirle a Cristo que lo amamos constantemente, en oración y alabanza. Hermanos, no te dé temor, no te dé vergüenza. Si tú amas a Cristo, dile que lo amas. Sobre todo en la medida que lo conocemos más, le admiramos más y le amamos más. Ahora bien, debió haber sido humillante para Pedro tener que responderle a Cristo 3 veces, porque no es lo mismo que te lo preguntan en diferentes ocasiones. Cristo se lo dijo ahí mismo. ¿Tú me amas? Sí. ¿Tú me amas? Sí. ¿Tú me amas? Bueno, cualquiera se siente mal en ese momento. Pero lo hermoso es que Cristo también le pidió 3 veces, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. En otras palabras, Cristo en ese momento estaba restableciendo completamente a Pedro para la obra que tendría para con él. Hermanos, qué grande es la misericordia de Dios. Que a pesar de que podamos en un momento dado traicionarlo hasta de forma repetitiva, si nos arrepentimos de corazón, como hemos dicho, Él no solamente nos perdona, sino que te va a dar nuevas oportunidades para servirle. Dios te dará nuevas oportunidades para que tú le sirvas a Él. Dijimos hace un momento que la repetición de las palabras de afecto afianza nuestro amor. Pero también las repeticiones al cumplimiento de un deber afianza nuestro compromiso de cumplir ese deber, ¿no es verdad? Si usted le dice, fulano, el jefe le dice, termíname esto a esta hora. Usted tiene que hacerlo, pero ¿qué pasa si se lo repite la segunda o tercera vez? Mire, yo estoy seguro que usted va a poner más empeño en eso, porque se lo ha repetido ya varias veces. La Biblia, hermanos, los mandamientos se repiten en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que se nos recuerde las mismas cosas para poder obedecer mejor. Pedro necesitaba escuchar de Cristo varias veces lo que debía hacer, guiar a las ovejas de Cristo. Y hermanos, oigan esto, esta petición de Cristo a Pedro produjo tal sentido de conciencia en él, que muchos años después, Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, y le dice a los pastores, por tanto los ancianos entre vosotros, yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y participante de la gloria que ha de ser revelada, Pedro les dice lo mismo que Cristo le dijo a él. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Pastoread mis ovejas. Muchos años después, Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Y versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Mis hermanos, ese fortalecimiento del vínculo que Pablo tenía, lo capacitó para convertirse en lo que fue el primer líder de la iglesia cristiana. Vemos ese liderazgo de Pedro desde el libro de los Hechos y en los primeros años de la historia de la iglesia. Ahora bien, déjame decir algo aquí importante. Porque a veces oímos estas cosas y decimos, sí, ay, qué bueno, el Señor me perdona y me restaura. Y ahora de nuevo voy de nuevo a servir al Señor. Y uno lo ve como con emoción. Hermanos, ¿ustedes saben para qué Cristo restauró a Pedro? Cristo restauró a Pedro para que Pedro estuviera dispuesto a dar su vida para la gloria de Él. O sea, la restauración no fue, qué bueno que me restauraste, ahora voy a ser exitoso en lo que... No, Pedro, tengo una buena noticia. Ya tú estás restaurado, ahora sí tú vas a poder dar tu vida en sacrificio por mí. Ahora sí, te van a matar por mí. Ay, no me restaure, Señor, mejor. No, es para eso, versículo 18. En verdad te digo que cuando eras más joven, le dice Cristo a Pedro, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejos, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevarás, oigan esto, a donde tú no quieras ir. ¿Y qué quiere decir eso? Juan lo explica. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Pedro, te estoy restaurando. ¿Para qué? Para llevarte. Oye, qué buena noticia. Para llevarte a donde tú no quieres ir.
Y habiendo dicho esto, le dijo, ¿ya tú sabes para qué? Sígueme. Sígueme. Esa expresión, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas más viejo te llevará, a otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir, apunta al hecho de que, a diferencia de la vida libre que él llevaba, llegaría el momento en que Pedro sería apresado y daría su vida por martirio por causa de Cristo. De acuerdo a como señalan algunos de los padres de la iglesia, que son los cristianos, los líderes cristianos de los primeros siglos de la historia, luego de la muerte de los apóstoles, se entiende que Pedro murió, oigan esto, Pedro finalmente murió crucificado. Y algunos dicen que cuando lo iban a crucificar, él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque él no se consideraba digno de morir como su Señor. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben cuándo pasó eso? O sea, desde el momento en que Cristo le dice a Pedro, tú vas a dar tu vida, al momento de su crucifixión, se calcula que pasó cerca de 30 años luego de esa profecía. La Biblia, hermanos, no nos dice que nosotros debemos de anhelar el martirio. Ay, ahí están matando a los cristianos, déjame ir para allá para que me maten. No, miren, si usted sabe un sitio donde le están matando a los cristianos, mi consejo, no vaya para allá. Porque yo tampoco voy a ir, por si acaso. No vaya para allá. La Biblia dice que cuando vean la persecución, los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. O sea que si lo van a matar, lo que usted tiene que hacer es huir. Debe de huir. El martirio en sí mismo no es un estado para uno buscarlo. El mismo Cristo dijo que otro vestiría a Pedro y lo llevaría ¿a dónde? ¿A donde él quería ir? No, a donde él no quería ir. Porque el que te maten no es algo natural. Pero el punto aquí es que si realmente amamos a Cristo más que todas las cosas, y si acaso el martirio es lo que Cristo ha determinado para nosotros, entonces debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él si fuera necesario. El mismo que negó al Señor 3 veces, ahora sufriría por Cristo y eventualmente moriría en una cruenta cruz por Cristo. Y como dice Donald Carson, es notable que Pedro viviera y sirviera 3 décadas con esa profecía colgando sobre su cabeza. ¿Sabes lo que es eso? Mira, Pedro, restaurado, pero ya tú sabes que tú vas a dar tu vida por mí. ¿Y cuándo? No, Cristo no lo dijo a Pedro, ¿cuándo? Hermano, ¿sabes lo que es tú 30 años con eso en la cabeza? ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Será pasado? Y los días siguen pasando. Pero eso no afectó la productividad de Pedro en el reino. Eso lo que hizo fue que lo puso más activo. Como él no sabía cuándo era, bueno, en lo que llega yo voy a servir y a cumplir la misión que Cristo ha determinado para mi vida. Porque tú no sabes cuándo tú vas a morir, mi hermano. Tú no sabes cuándo vas a quedar discapacitado. Tú no sabes el tiempo que te queda o el tiempo que me queda. Y hay personas que viven en ese sentido con un sobresalto por cualquier cosita. Mientras tú estés respirando, sirve de todo corazón a Cristo y haz la labor que Él ha encomendado para tu vida. Que cuando llegue el momento, también Dios te capacitará para pasar de esta vida a la eternidad. Luego que Cristo le dice a Pedro cómo iba a morir, Él concluye diciendo, sígueme. Y como dice otro comentarista, el sígueme no es un sígueme literal, porque ya Cristo se iba iba a ser ascendido a los cielos. Él lo que está diciendo, como dice este autor, es, sé mi discípulo y apóstol, y sígueme en el servicio, en el sufrimiento y aún en la muerte. O sea, Pedro, sígueme ahora, en lo que tú tienes, lo que tengo para ti, en el servicio, cuando te toque morir, sígueme. Sígueme, o sea, sígueme a mí, es a donde yo estoy. ¿Y cómo voy a Cristo? Crucificado. Tú también vas a correr la misma suerte. Fue un llamamiento renovado al discipulado y a los deberes de su oficio apostólico. Y con esa conciencia vivió toda su vida Pedro luego de la ascensión de Cristo. Hubo un momento en la vida de Pedro que ya él estaba consciente de que su fin se acercaba. Y por eso escribió en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice él, y considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularlos a recordar estas cosas, sabiendo, dice Pedro, casi 30 años después, le quedaba poco ahí, que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya yo sé que era poco,
Por eso yo también procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Ya se estaba pidiendo, él sabía que iba a llegar. Ahora bien, hermanos, hay gente que oye en sermones como este y dice, hey, pastor, pero qué bonito este mensaje. Mire, pastora, ahora que yo lo he escuchado a usted, yo voy a decir lo mismo. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y hermano, es muy fácil decirlo viviendo en República Dominicana. Porque usted sabe que es muy difícil que aquí a usted lo metan preso y lo crucifiquen o lo maten de otra manera por causa de Cristo. Eso es muy difícil que pase en Occidente. Y por eso es muy lindo decir, te seguiré, Señor. Pero claro, te seguiré, pero aquí, en este país o en Occidente. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a sufrir burlas por causa de Cristo? Porque, como te digo, tal vez no te maten, pero si tú eres cristiano, un cristiano inconsistente, seguro que en algún momento se burlarán de ti. ¿Tú estás dispuesto a ser burlado por causa de Cristo? ¿Tú estás dispuesto a perder la buena voluntad de amigos y de familiares por causa de Cristo? ¿Tú estás dispuesto por un momento a quedarte solo por amor a Cristo? Porque tú sabes que los que están alrededor están haciendo algo que tú sabes que tú no lo vas a hacer. ¿Tú estás dispuesto a quedarte solo? ¿Tú estás dispuesto a dejar de ganar dinero en un momento dado? O aún en un extremo hasta perder tu trabajo porque tú no vas a desagradar a tu Señor. ¿Tú estás dispuesto? Y mire, hermano, déjeme decirle algo. Yo no digo estas cosas como una persona que estaba por encima del... No, hermano, yo soy como ustedes, yo soy pecador también y tengo mis luchas, sí. Y he sido empleado toda mi vida. Y muchas veces no es fácil, se lo digo, uno poder ser fiel al Señor. Recuerdo hace muchos años en un trabajo que no es donde estoy ahora, en otro sitio, algo tan sencillo me pasó una vez como había que resolver varias cosas y el trabajo llaman por teléfono una persona que quería hablar con la persona que estaba por encima de mí y me dice la persona que era jefa mía, óyeme, dile a esa persona que yo no estoy aquí. Ella, yo no estoy aquí. Y hermano, yo estaba trabajando, yo necesitaba mi trabajo, yo estaba casado, creo que tenía mi primera niña chiquita, ¿no? Esa parte no me acuerdo. Ahora, yo sé que necesitaba mi trabajo, eso me acuerdo bien. Mire, hermanos, es duro, es difícil y cualquiera en ese momento, cuando yo tuve que decirle a la persona, ay, doña fulana, mire, perdóneme, pero por favor no me pida eso, acuérdese que yo soy cristiano y yo no puedo decir mentiras. Yo conozco una persona que le pasó algo parecido a mí, en esa parte, y el jefe quedó tan impresionado que hasta le aumentó el sueldo, porque dice, una gente íntegra así que yo necesito. A mí no me hicieron eso. Al contrario, ahí lo que estaban tratando de cómo me sacaban del departamento y cómo me botaban de la empresa. Ese fue el plan. No me pasó eso, o sea que al que le pasa eso, gloria a Dios, lo felicito. Al que no le pasa eso y aún pueda perder su trabajo, pero tú dices que tú amas a Cristo. Y entonces, ay, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, pero no estoy dispuesto a que me vote. Y entonces, ¿dónde está ese amor? Hermano, por amor a Cristo tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Cristo nos pida y a ser fiel a Cristo. Y bueno, yo lo digo esto, ¿verdad?, como un ejemplo positivo. Pero reconozco que en otras ocasiones he pecado contra el Señor y no he sido lo fiel que debía haber sido. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor. Y gracias al Señor que el Señor me ha restaurado también. Por eso que esto que yo le estoy diciendo a ustedes, yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Es como, yo estoy diciendo esto, hermano, pero es como que Rafael Alcántara está ahí y alguien se lo está diciendo a él. Porque todos necesitamos oír estas cosas. Tú amas a Jesucristo. Tú estás dispuesto a sufrir por causa de Él. Ahí es que se demuestra si eso que tú dices con tus labios es una verdad en tu corazón. Y note, mis hermanos, que en el mandato de Cristo, cuando nos disponemos a hacer lo que Él espera de nosotros, a sufrir como Él ha determinado para nosotros, hay algo que es hermoso, a pesar del sufrimiento.
Y es que en el momento en que sufrimos por Cristo, Cristo mismo nos dice, yo estoy identificándome con ese sufrimiento tuyo. Es como, Cristo entiende, es como si es a mí que me lo estuvieran haciendo. Es como si fuera sido yo que hubiera perdido ese trabajo. Es como si fuera a mí que me estuvieran dando esos latigazos. O esas burlas. Es como si fuera a mí. Cristo se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con los sufrimientos de Él. Porque los cristianos, dice la palabra, estamos unidos a Jesucristo. De modo que lo que nos pasa a nosotros, Cristo lo toma como para Él. A nadie le gusta sufrir, a mí no me gusta. Pero qué gran estímulo es el saber que cuando sufrimos, en un sentido espiritual, estamos sufriendo con Él. Por eso dice el autor de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 12 al 14. Oigan qué hermoso pasaje. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice el autor, así pues salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. No importa lo que te hagan. Como quiera, no es esto lo que tú estás buscando. Tú estás buscando algo mejor. Y eso está garantizado. Mientras tanto, así como Cristo salió de la puerta y fue clavado hacia afuera, sal hacia Él. Sufre con Él, que al final reinarás junto con Él. Y luego de que Cristo le hace esta predicción a Pedro, entonces entra en escena otro personaje, que es el discípulo amado. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Hemos visto Jesucristo y sus 7 discípulos. Luego Jesucristo y Pedro. Ahora veamos Jesucristo, Pedro y el discípulo amado en último lugar. Parece que en el diálogo que se da entre Cristo y Pedro, en un momento ambos deciden apartarse de los demás discípulos para caminar ahí en la playa, en la arena. Y Pedro, versículo 20, dice así el texto. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ya indicamos que ese discípulo amado era ¿quién? Era Juan, el mismo que escribe el Evangelio, uno de los hijos de Zebedeo, hermano de Jacobo o Santiago. De paso, es bueno que eso tengan en cuenta, hermanos, Jacobo y Santiago son la misma persona en la Biblia. Para Juan, es importante que no haya confusión con respecto a su identidad, la identidad de él, para así poder decir en el penúltimo verso de este capítulo del libro que él corrobora todas estas cosas que se están narrando. Esta expresión, el discípulo a quien Jesús amaba, es interesante, hermanos, porque a lo largo de las Escrituras vemos cómo en un plano humano, oigan esto, Jesucristo desarrolló diferentes niveles de amistad y cariño con ciertas personas particulares. Dice la Biblia que Jesucristo amaba a María, Marta y Lázaro, que eran hermanos. Vemos una relación especial que Cristo tenía con los 12 apóstoles. Y dentro de los apóstoles tenía una relación especial ¿con quién? Con Pedro, Jacobo y Juan. Pero a pesar de que del amor tan intenso que Pedro le tenía a Cristo y del rol protagónico que tendría en el inicio de la iglesia, se nos dice del amor especial que Cristo tenía por Juan, no por Pedro. Porque a nivel humano, mis hermanos, es perfectamente natural que en el desarrollo de nuestras relaciones de amistad y compañerismo, es natural que usted sienta más amor e intimidad por una persona que por otra. O sea, no todos los amigos son igual de amigos. Hay niveles de amistad, de intimidad. Eso no implica favoritismo ni nada por el estilo, es una manifestación humana normal. Ahora, el punto aquí es que Pedro, hermano, ¿qué le acaba de decir Cristo a Pedro? Tú vas a morir con una muerte que no es lo que tú vas a elegir y con eso tú vas a dar gloria a Dios. Pedro, al escuchar eso y al saber el amor tan especial que Cristo le tenía a Juan, él le da cierta curiosidad para saber, bueno, si es el que tú amas, ¿y cómo le vaya a él? ¿Cómo va a ser tu trato con ese discípulo amado? Bueno, aquí vemos que Pedro seguía siendo un hombre, como usted y como yo. Entonces Pedro al verlo dijo, Señor, ¿y este qué? Señor, ya tú me has dicho a mí lo que me va a pasar, óyeme. ¿Y este? ¿Qué va a pasar con este? ¿Cuál será el final de este sobre el cual tuviste un afecto tan especial? ¿Le pasará lo mismo que a mí o le irá mejor? A veces hay gente en la iglesia que
que ven esas cosas en el mundo, pero a fulano le pasa esto y a mí no. Y la respuesta de Cristo fue la accionadora. Versículo 22. Jesucristo le dijo, Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, en otras palabras, si yo quiero que él esté vivo hasta mi segunda venida, que no le pase nada, ¿a ti qué? Sígueme tú. O sea, sígueme a lo que yo te dije que me siguiera. En otras palabras, Cristo le responde de una forma en la que le recuerda, Pedro, el Señor soy yo aquí. Y no nos corresponde a nosotros saber ni entender por qué los planes de Dios para otros son diferentes a los nuestros. Ese no es nuestro problema. Eso es un problema del Señor. ¿Te has visto? Y eso, hermano, eso le pasa, le voy a dar un secreto, no se lo digan a nadie, hasta a los pastores les pasa eso. Hay pastores que están fielmente sirviendo en una iglesia, año tras año. De repente Dios pone otra iglesia y ¡brum! Crece y se hace más grande. Y resulta que se está predicando el mismo evangelio. O sea, externamente no parece haber nada diferente. Y tú vas a decir, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando ahí, Señor? ¿Y aquí? ¿A ti qué? Sígueme tú. No es tu problema lo que le pase al otro. Nuestro llamado, hermanos, es seguir a Cristo y aceptar humildemente lo que Él ha determinado en tu vida, porque Él es soberano. Muchos cristianos se quejan porque le han llegado aflicción que a otros no les ha pasado. Oye, pero a mí yo no salgo de una. No tienen las comodidades que otros tienen. No tienen los amigos que otros tienen. No tienen una familia estable como otros tienen. Yo veo que a la gente le va bien. ¿Y cómo tú lo sabes? Pero mira la foto, lo lindo que están en Facebook. Pero eso tampoco es, no te lleves de eso. No te lleves de eso. Hermano, yo he tratado con parejas que se tiran fotos en un film muy lindo y resulta que se están divorciando. O sea, que no se lleve de eso. Pero mucha gente se aflige cuando ven lo que aparentemente otros tienen que ellos no tienen. Mi hermano, si ese es tu caso, a ti te digo como Cristo, ¿a ti qué? ¿Qué importa? ¿Qué te importa? Digo, no te lo digo de mala manera. Es que, ¿qué importa? No andes por ahí quejándote por no tener la suerte que otros tienen. Sigue a Cristo, aprende a vivir y a morir para su gloria. Porque Dios también a ti te ha dado cosas que a otros le ha negado. Y te ha negado cosas que a otros le ha dado. De modo que no importa lo que tengas o no tengas, lo que tú mantienes o lo que se te ha quitado, mi hermano. Ama a Jesucristo. Deleítate en la comunión con Dios y busca cada día más conocerle mejor. Y cuando tu vida está enfocada en Cristo como el objeto único de tu adoración, entonces tú tendrás tu contentamiento en Él. Y nada ni nadie te podrá arrebatar la alegría que significa, aún en medio del dolor, seguir a Jesucristo. Cuando Cristo le dijo eso a Pedro, hubo personas en la comunidad cristiana que interpretaron mal las palabras de Cristo. Versículo 23. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos diciendo que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que fue un sí condicional. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? En otras palabras, Cristo no estaba asegurando que ese discípulo viviría hasta su regreso. Cristo todavía no ha regresado, de hecho. Ahora, hermanos, se dice que de los 12 apóstoles, sabemos que Judas se ahorcó, y según los registros que hay, todos murieron martirizados, con excepción del apóstol Juan. O sea, no que no sufrió, porque sufrió, de hecho, dice que fue exiliado en la isla de Patmos y ahí escribió Apocalipsis, pero fue el único que no murió martirizado, como murieron los otros apóstoles. Pero independientemente de los planes de Cristo para Juan, eso no debía de afectar en ningún modo el compromiso de Pedro ni de ningún otro discípulo, porque los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros y debemos descansar en su soberanía como lo mejor para nuestras vidas. Juan concluye, hermanos, su carta en los versículos 24 al 25. Dice el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras, Juan quiere confirmar a sus lectores
que en su condición de discípulo, él da testimonio de que eso sucedió así. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra fe sea fortalecida, porque el cristianismo descansa en hechos históricos. Hay gente que dice, bueno, si murió o no murió Cristo, si resucitó, lo importante, no. Nuestra fe descansa en hechos históricos, en que Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Y Juan escribe estas cosas para que nuestra fe sea fortalecida, porque su testimonio, por eso da testimonio de hablar conforme a la verdad. Y finalmente añade en el versículo 25, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podrían contener los libros que se escribirían. Por supuesto, hermano, que esto es una forma figurada de hablar, que enfatiza que las obras de Cristo fueron tan abundantes que no había duda para los discípulos de que ciertamente Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Con estas palabras se termina este evangelio, hermanos. Juan ha querido demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Señor que es digno de nuestro amor incondicional. Y yo concluyo, hermanos, nuestro sermón diciendo, ¿amas a Jesucristo? Una vez más lo pregunto. Si alguien aquí me responde, sí, pastor, yo siempre lo amé desde que nací. Mira, si esa es tu respuesta, entonces tú debes revisarte, porque nadie nace amando a Jesucristo. Porque la Biblia declara que nacemos pecadores y por naturaleza somos aborrecedores de Dios. Y por eso Cristo le dijo a Nicodemo que necesitamos ¿qué? Un nuevo nacimiento, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos arrepentirnos y confiar en Cristo para salvación. Y cuando ese Cristo se convierte en tu Señor y tu Salvador, entonces es que comienzas a amarle. De modo que, antes de yo exhortarte a ti en esta ocasión a que ames a Cristo, si no eres creyente, más bien te digo que lo reconozcas como el Señor de tu vida, que te arrepientas de tus pecados y seas salvo. Y entonces podrás verdaderamente amar a Jesucristo. Y ese amor de Cristo no debe tener competidores. Es solo a Cristo que debemos de amarlo en su condición de Señor. Así como el amor por mi esposa no debe tener otra mujer. Mira, yo amo a varias mujeres, pero no te preocupes que a ti te amo más. No. Es un amor que no debe tener competidores. De igual manera el amor de Cristo debe ser especialmente único. Y se va a demostrar por el anhelo que tengamos en tener comunión con Él a través de su palabra, a través de la oración y por el deseo que tengamos de obedecer sus mandamientos. Y si tu respuesta es afirmativa, y tú estás aquí en esta mañana y puedes decir, pastor, mire, con mis debilidades, con mis imperfecciones, yo amo a Cristo. Entonces te animo, y sobre todo, ¿verdad?, a la luz de un año nuevo que se avecina, a que procures crecer en dicho amor. Crece en ese amor a Jesucristo. No solamente el Cristo que nació, como se celebra en la Navidad, sino al Cristo que creció, que vivió una vida perfecta, que murió y resucitó, que intercede por nosotros en los cielos. Procura en este año, nuevo año, hermano, crecer en dicho amor. Y te aseguro que eso producirá un mayor compromiso en seguirle a Él sin importar el costo que eso implique. Yo, hermano, yo no te prometo a ti, lamentablemente en muchos círculos evangélicos, el año que viene va a ser el año de la abundancia. ¿Qué usted sabe si va a ser de abundancia o no? ¿Usted Dios? ¿Qué usted sabe si se hace de prosperidad o va a haber una guerra o se va a caer? Usted no sabe nada. Deje de estar prometiendo cosas. Este es el año de República Dominicana para Jesucristo. Usted no sabe eso. Dios es soberano. Preocúpese por obedecer lo que Él ha revelado en su palabra. Y ame a Jesucristo por encima de todas las cosas. Y venga prosperidad o no venga la prosperidad, mantente fiel al Señor. Porque vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena morir por Cristo. Porque como quiera resucitaremos con Él por la eternidad. Que el Señor nos conceda tal amor así, hermanos, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.